comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa Nosotros Conversamos. Un placer nuevamente que nos acompañen, le damos las gracias por sintonizarnos y bueno, en esta noche queremos presentar a los panelistas que hoy me acompañan, están con nosotros y bueno, presento a nuestro hermano Aarón, bienvenido. Dios te pague, César, a la paz del Señor a mis hermanos, ¿verdad? Y muy buenas noches al público en general. Pues es un gusto, es una alegría, ¿verdad? Poder tener esta oportunidad nuevamente de estar aquí ocupando estos micrófonos para abordar pues este tema que es digamos que es un poquito delicado, que es un poquito espinoso, como se dice por ahí, puesto que pues digamos, involucra a una situación o una entidad que, pues, digamos, se encarga del cuidado espiritual, entre comillas lo digo, ¿verdad? Del cuidado espiritual de las personas. Entonces, pues, estamos hablando de esta situación y bueno, pues ya hablaremos más ampliamente acerca de este tema y estaremos aquí compartiendo con ustedes. Dios te pague por la oportunidad y un gusto nuevamente estar con mis hermanos. Así presentamos nuevamente a Dina que nos acompaña, bienvenida. La paz del Señor, bienvenidos a todos, buenas noches. Los invitamos nuevamente a que nos estén sintonizando en el 900 AM Radio Cali en Los Ángeles o a través del internet. Pueden escucharnos en www.nosotrosconversamos.com o en www.lldmusa.org. Pueden dejarnos aquellas preguntas, aquellas sugerencias, aquel comentario, ya sea a través de nuestros correos electrónicos en radionosotrosconversamos@hotmail.com o en nosotrosconversamos@yahoo.com o a través de nuestras redes sociales, que estamos también en Facebook, nos pueden encontrar como Nosotros Conversamos, y en Twitter, @nconversamos. El día de hoy es día de llamadas, pueden enviarnos algunas palabras si quieren participar con nosotros en el programa a través del teléfono 714-602-8354, el teléfono 714-602-8354. Aquellas personas que sientan y que tengan a bien, que quieren hacer alguna donación para que llevemos a cabo este programa, tenemos dos cuentas en las cuales ustedes pueden hacer sus donativos. La primera es en Wells Fargo, en la cuenta 563-855-2892, o también en México lo pueden hacer a través del Banco Bancomer en la cuenta 297-4418-697. Bienvenidos. Así es, también nuestro hermano José, bienvenido. La paz del Señor sea con el panel en esta noche, igualmente que los radioescuchas, que semana a semana nos hacen ese favor, ¿verdad?, de escuchar. Y claro, sabemos y les decimos, y les he dicho a su hermano en varias ocasiones, no están escuchando por casualidad, sino porque el Espíritu de Dios los está poniendo a este programa para que estén escuchando. De esa forma puedan ir abriendo ese oído espiritual, ese sentimiento que está dentro de cada uno de vosotros, porque a eso hemos sido llamados, para poderle dar la gloria y la honra y la alabanza a un Dios que vive, un Dios que es vivo, y eso es lo que la Iglesia de la Luz del Mundo quiere hacer con estos programas, abrirles el entendimiento espiritual, que realmente entiendan y comprendan cuál es el propósito. No es de sobrebajar al Imperio Romano, porque el Imperio Romano ya se ha sobrebajado a sí mismo. Nosotros estamos para ayudarlos espiritualmente escuchando estos programas para que puedan ser liberados, hermanos. Así es, y bueno,
Ya escucharon a las personas que hoy nos acompañan. Y bueno, vamos a continuar nuestro tema que iniciamos el día de ayer. Estamos hablando, por decirlo de esta forma, de los incumplimientos o de la falta de seriedad o de responsabilidad o de sensibilidad o de, ¿cómo lo podríamos llamar? Pero el caso es de que el Papa Francisco no ha cumplido lo que él prometió. Y no lo ha cumplido, decimos, en el aspecto, porque cuando él empezó su reinado, su pontificado en marzo del año 2013, él hizo muchas promesas con respecto al, pues, queriendo él hacer justicia para las víctimas de abuso sexual. Entonces vemos como ya ha transcurrido más de un año y al contrario de lo que hemos visto es que hasta ahorita no hay un sacerdote en la cárcel. Hasta ahorita Ratzinger, su antecesor, sigue viviendo en el Vaticano, gozando de ese fuero, gozando de esa libertad. Y seguimos viendo las noticias y lo único que se ha hecho es pedir perdón. Es aparentemente crear comisiones para que ayuden a las víctimas de abuso sexual. Es de alguna manera decir que va a poner mano dura. Es decir que van a investigar casos. O sea, solamente manejar el asunto de alguna manera superficial, diciendo que pues van a hacer alguna cosa, van a hacer otra, pero en realidad, o sea, hechos, realmente cosas que ellos pudieran decir, no, pues, mire, se ha hecho esto, ya tantos sacerdotes están en la cárcel por este delito que cometieron, ya Ratzinger está en la cárcel por ser uno de los principales encubridores, ya cualquier caso que sale a la luz es investigado y luego es confirmado y o sea, hechos reales para justicia de las víctimas no ha habido. Entonces, por eso le hemos de alguna manera titulado los incumplimientos que ha hecho el Papa Francisco con respecto a los casos de abuso sexual. Y más porque las noticias siguen saliendo a la luz. Platicábamos el día de ayer, muy en breve, yo quiero repetirlo, de que a lo largo ya de un año, si hablamos de una secuencia, y yo decía en breve, lo digo, desde que él tomó el pontificado en marzo de 2013, veíamos como en menos de un mes, el 5 de abril de 2013, él dice que va a poner mano dura contra los sacerdotes pederastas. Pero ¿de qué manera puso mano dura? Bueno, pues la puso mano dura, según él, una semana después, nombrando al gabinete o el grupo de personas que le acompañan en esa dirección. Nombra 8 asesores con él, pero todos seguidos por estos casos de abuso sexual y entre otras cosas como incluso llegando hasta el asesinato y muchos crímenes. Bueno, de esa manera él empieza a poner mano dura, tomando para sí gente que le ayude de lo más corrupta que existe. Posteriormente, estamos hablando de un mes después de que él fue elegido pontífice, promete mano dura. Después, el 13 de abril, nombra a los 8 asesores que sí están buscados por estos delitos. Y no hay una realmente solución al problema. De ahí pasa todo el año, siguen los meses transcurriendo. Y en diciembre, el 5 de diciembre, sale a la noticia de que crea una comisión para que sirva de ayuda para las víctimas de abuso sexual. Pero esa comisión que ha hecho hasta el día de hoy, es la pregunta, ¿qué ha hecho? Bueno, termina el año 2013, inicia el año 2014 y vemos cómo también las noticias empezó a verse publicado que la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, pone una censura a la Iglesia Católica por los miles de casos de encubrimiento a sacerdotes pederastas. Porque aquí se estaba manejando no solamente el delito en sí, o sea, que se abusó de los niños, de miles de niños, sino también del encubrimiento de gente que sabía y los encubrió. Pero posteriormente decimos, se ven obligados nuevamente y el 9 de febrero del 2014 empiezan supuestamente a investigar algunos casos, pero que sucede de que de alguna manera los que dicen que lograron confirmar no pusieron solución, solamente ellos, entre ellos mismos internamente, los castigaron, algunos los quitaron y eso fue todo. Posteriormente, decimos nuevamente, en el mes de abril, a un año de que el Papa prometiera mano dura por primera vez, vuelve a pedir perdón el Papa Francisco. Y si ustedes se acuerdan, está grabado aquí en internet, si ustedes quieren revivir ese programa,
Nosotros tuvimos en el programa precisamente a la madre de una de las víctimas de abuso sexual aquí en Los Ángeles, la señora Virginia, que nos estaba dando testimonio de su hijo, que fue abusado por el padre Mike Baker. Entonces, vemos que ya un año después, con el hecho de pedir perdón, cree que se soluciona el asunto, y veíamos cómo las víctimas, incluso la red Snap, publicaba unas notas que ellos quieren hechos, no palabras. Pero posteriormente, decimos esto fue en abril del 2014, 11 de abril, donde salió esta noticia donde pidió perdón. Pero ¿qué hacen? Decimos, el 27 de ese mismo mes de abril canonizan a Juan Pablo II. Decíamos de alguna manera como, yo decía como una burla, porque es como burlarse del dolor de las víctimas, que aunque decimos doctrinalmente, pues ya hemos hablado en otras ocasiones, no sirve de nada dicha canonización, no es para nada, pero hablando de que cómo iban a nombrar santo a alguien que hizo tanto daño. Bueno, ese fue el 27 de abril. Pero nuevamente, un mes después, el 27 de mayo de 2014, vuelve a decir él que son cero tolerancia para los casos de abuso sexual. Y sigue transcurriendo el tiempo hasta que llegamos al 7 de julio, donde él se entrevista con solamente 6 víctimas de abuso sexual, en las cuales pues dice que él pide perdón nuevamente. Y a la última noticia respecto a esto, le encontramos precisamente el día de anterior, decimos el 13 de julio, en lo cual vemos como hay 2 noticias ahí que se mencionaron, de que el Papa aseguraba el 2% de sacerdotes pederastas. Y por otro lado veíamos también la nota donde ese mismo día Federico Lombardi niega que esto haya sido cierto. Entonces hemos estado platicando de todo esto. ¿Usted qué piensa? ¿Usted que nos está escuchando? ¿Cuál es realmente su opinión? ¿Está de acuerdo con estas cosas que estamos nosotros hablando? Porque no son mentiras, decimos, ya es un año que se han venido manejando estos términos, estas noticias, estas promesas incumplidas. Y bueno, entonces queremos darle la bienvenida a todos. Con eso empezamos el día de ayer y vamos a continuar hablando también de las causas que causa, valga la redundancia, el celibato. Y bueno, tenemos creo la primera llamada del programa. Queremos darle la bienvenida. Adelante, buenas noches. Sí, un saludo para cada uno de ustedes allá en cabina, hermanos. Qué bonito tema han escogido para mostrar al mundo lo sucio y tramposo que es el clero católico romano. Y es que el solo hecho de pasar por alto lo establecido por Dios los viene a evidenciar como la pseudoiglesia más opositora que ha existido, la cual se guía por sus propios dogmas y tradiciones, los cuales ni siquiera se acercan a la sana doctrina de Cristo Jesús ni a la de sus apóstoles, ya que ellos mismos, ¿verdad?, se echan la soga al cuello y se necio identifican, creyéndose más sabios que Dios, cayendo así en su propia trampa. Pues, ¿quién puede engañar al Espíritu de Dios? El único que se engaña es aquel que, habiendo conocido a Dios, se olvida de glorificarle como a Dios. Ni aún le dan gracias, sino que se envanecen en sus propios razonamientos y su corazón se entenebrece por la necedad que hay en el núcleo clerocatólico romano, porque según ellos profesan ser sabios, pero no son más que necios que echan mano de una doctrina aberrante. Pues ¿qué tiene que ver el clerocelibato con lo que Cristo el Señor dejó? Nada. Para lo único que sirve es para avivar los deseos carnales. Son víctimas entonces de su propia lascivia, de su propia concupiscencia. El celibato está puesto para hombres y mujeres que por lo general ya dan muestra de sus debilidades y de sus tendencias homosexuales, tendencias de feminismo en ellos, ¿verdad?, y de marimachismo en ellas, y ya una vez haciendo ese voto, a lo que te toque, chencha, le entran a la orgía, porque le van a entrar. Pero que mire, padre, soy virgen, nada, véngase para acá para elegirla como monja. El que es efeminado busca también su chambelán, y la que es marimacha dice, ¿y yo qué? ¿No hay nada para mí? Yo también tengo mi corazoncito.
Y pues como nunca falta, ¿verdad?, un roto para un descosido, a darle que es mole de olla. Y aquí es donde entra aquel dicho que dice, alegre el indio, y le dan maracas, que empiece el reventón, ¿verdad? Y que no pare la fiesta. Y es que la necesidad sexual es la necesidad. ¿Cuál renuncia total o completa a todo acto sexual? No se puede. Estas y otras cosas más son las consecuencias por pasar por alto las enseñanzas del divino creador en la persona de su apóstol. Dice ahí en 1 de Timoteo, para comprobar, ¿verdad? 1 de Timoteo 3:1 y 2. Fíjate lo que dice, lo que dice un verdadero apóstol. Palabra fiel. Si observamos si observas, querido Radio Escucha, un verdadero apóstol es fiel a la palabra de Dios. No anda inventando ni pasando por alto su palabra, sino que la cumple al pie de la letra. Por eso es que hay prosperidad en todo lo que hacen, porque son veraces, porque son fieles. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, dice el 4 y el 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto solo se ve en la iglesia verdadera de Dios. El Sínodo Católico Romano tiene su propia doctrina. Por eso es que hubo y seguirá habiendo toda clase de depravación sexual en todos sus dirigentes, ya sea hombre o mujer. Y como su Dios es un dibujo, una efigie, un mono de barro o una imagen colgada pues en la pared, no les dice nada, porque son dioses muertos, no tienen vida, no valen nada. Pero el Dios de un apóstol es un Dios vivo. Y nos dice, ya para terminar, nos dice, ahí en 1 de Pedro 4:3, base ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. De ahí nos ha rescatado un verdadero apóstol. ¿No quisiera salir tú también de ahí, querido Radio Escucha? ¿No te da vergüenza y coraje ser dirigido por los maestros del pecado, llamado clero católico romano? Esos son los dirigentes, son los que te van dirigiendo. Es para dar vergüenza y decir, ¿verdad?, ¿cómo voy a seguir yo a este tipo de personas? No sigas siguiendo el becerro de oro, pero no es becerro, es un costal pintado, es lo mismo. Si fue ídolo el becerro de oro, también el costal pintado no deja de ser un ídolo. Pero que es de barro, es lo mismo. La misma enseñanza, ¿verdad?, es en la idolatría, y un apóstol de Jesucristo quiere que nos apartemos en total de ella, ¿verdad? Que sigamos, ¿verdad? Porque, pues, sigamos siguiendo a Dios, las enseñanzas de Dios que son a través de un apóstol, de las cuales también dicen, no es bueno que el hombre esté solo. Y desde un principio, Dios le hizo su compañera a Adán, y ahí quedó establecido. Dios los bendiga, hermanos. Yo le pague. Bueno, pues continuamos con el tema. Invitemos a las personas que todavía nos queda mucho tiempo. Les damos las gracias por acompañarnos. Y bueno, continuemos con nuestro tema. Tenemos mucha información y el espacio también es de ustedes para que pues sigan practicando y conversando con nosotros. A mí lo que me da terror y a la vez también me da un poquito de risa es acerca de la forma en cómo
pues digamos, mencionan el 2%, ¿verdad? De la cantidad, ¿verdad? Global de sacerdotes, digo, en esto incluimos obispos, cardenales y todos aquellos que según son los encargados de la protección espiritual de la Iglesia Católica. O sea, lo que me impresiona a mí es aquí que de alguna manera, pues se dice que pues nomás es el 2%, ¿verdad? De los pederastas que en la Iglesia Católica hay. Esto por consecuencia, quiero aclararlo, por consecuencia del celibato, y no hay ninguna otra explicación. Por consecuencia del celibato, el cual no está establecido por Dios, ni ninguno de los apóstoles que el Señor dejó con autoridad lo dejó establecido, mucho menos el Señor, como lo quieren hacer creer, ¿verdad? Es alarmante decir o quererlo minimizar como el 2%, o sea, como quien dice, bueno, pues son poquitos, pero si contamos que el 2%, César, ¿es una cantidad de cuántos sacerdotes ya en lo individual? Bueno, según los mismos registros de ellos, que platicamos el día de ayer, que están registrados en el anuario pontificio, más de 8.200. 8.200. Ahora, si nos ponemos a ver que de esos 8.200, más de 1.000, y yo puedo asegurar que más que los mismos 8.200 tienen más de 2 o 3 víctimas. Imagínense ustedes la cantidad de personas abusadas, de niños lastimados. Y esto, pues, digo, hablarlo de esa manera tan rápida y fácil como lo habla el Papa Francisco, ¿verdad? Cuando tiene esta conversación con este periodista, ¿verdad? El fundador del diario La República, Eugenio Scalfari, ¿verdad? Donde menciona este tipo de situaciones, este tipo de números, ¿verdad? Sin ver lo alarmante que en realidad es esta situación, me parece muy torpe. Aunque ya más adelante pues entran el portavoz del Vaticano, pues entran en una digamos en una controversia en que si lo dijo como entrevista, que si lo dijo como comentario, que si fueron sus palabras textuales. Aquí lo que tenemos que ver es la realidad de esta famosa cifra. Como les digo yo, considerando que esos 8.000 y fracción de sacerdotes, cada uno de ellos tiene segurito, sin temor a equivocarme, más de 3 víctimas por cada uno. Entonces esto es una situación demasiado alarmante que no es, digamos, en un solo lugar. Esto está esparcido en todo el mundo. Entonces aquí el incumplimiento de la promesa que hace el Papa Francisco, pues es más bien una burla contra las víctimas, es más bien una burla contra la misma Iglesia Católica, contra sus mismos feligreses, aunque lastimosamente pues muchos de ellos no lo aceptan, porque yo recuerdo, ¿verdad?, en los comentarios que muchos de ellos, mismos católicos, ¿verdad?, que a lo mejor no habían sentido en carne propia este tipo de vejaciones, este tipo de ofensas por parte de sus sacerdotes, pues justificaban esta actitud de los curas, diciendo, bueno, pues es que hay que perdonarlos porque son humanos, porque cometen errores. Pues digamos, me parece muy alarmante, y mucho más, como les vuelvo a repetir, el hecho de que se hable de una manera muy sencilla, sin darle mucho interés, Como que sin no poner, pasa nada. como que no pasa nada, y el incumplimiento, vuelvo a repetir, el incumplimiento de la palabra, de la promesa que hace Francisco, el Papa Francisco, de que va a poner mano dura, dijo él, ¿verdad? Según estos comentarios, esta conversación que hubo, que iba a utilizar el bastón, ¿verdad? Esto quiere decir que iba a ser una actitud dura, digamos, intolerable contra aquellos que practican este tipo de situaciones, pero pues hasta la fecha no hemos visto nada. ¿Cuánto tiempo tiene, hermanos, que el Papa Francisco toma, digamos, el poder, la autoridad en la Iglesia Católica? Y esto me parece que es un tema pues prioritario en la agenda del trabajo de este hombre, que debería de tenerlo. ¿Por qué? Porque esto ha sido escandaloso.
Esto ha sido escandaloso en todos los términos, en todos los puntos de vista que nosotros los quieramos ver. Tanto es así que la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad?, la máxima autoridad que se encarga de mantener la paz y la concordia entre las naciones en el mundo, haya llegado a hacerle este comentario y a censurar el hecho de que no está haciendo nada a la Iglesia Católica. Entonces esto quiere decir que debemos de poner atención, ya con mucha seriedad, y dejar ese famoso 2% y más bien mirar los 8,000 y fracción, multiplicándolos por la cantidad de víctimas Bueno, que y cada eso uno de es estos contando las cifras tiene. de ellos. Sí, De exacto. Esa es la estadística que según ellos dan. Ahora, si miráramos las noticias en todo el mundo, sacaríamos una Y cantidad, decimos, yo y creo todo que esto triple es o producto, más. decimos, de alguna manera del celibato. Claro. De alguna es manera consecuencia. platicábamos el día de ayer y vamos a seguir comentando de que el celibato pues abrió la puerta para cometer todas estas barbaridades. No es que decimos la causa principal, pero es una oportunidad perfecta para que ellos se escuden tras supuestamente su castidad que deben demostrar para hacerlo. Yo tengo aquí el libro que en otras ocasiones hemos mencionado, Diálogo con los Protestantes, de Flaviano Matuli Valente, página número 126. Él hace un comentario que me parece interesante comentarlo, no porque, bueno, ahorita lo voy a leer y ustedes como público podrán analizarlo. Dice ahí, página 126, hablando del celibato. Sin duda alguna se trata de un valor claramente presente en la Biblia. En la Iglesia Católica este valor ha vivido desde un principio. Y lo dice después de dar algunos textos de la Biblia donde se habla él según con base en lo del celibato. Por ejemplo, hablando de lo que dice el apóstol Pablo, hablando, por ejemplo, de las cosas que se escribió también en el libro de Mateo 19:11, donde dice que hay eunucos que de alguna manera son así y otros no son así, pero de alguna manera toma los textos como base para el celibato. Y al final le hace una pregunta, dice, ¿por qué este valor no se encuentra en el protestantismo? O sea, otra vez, ellos dicen que el ser célibes se ha mantenido en la Iglesia Católica desde un principio. Otra vez, el ser célibes. Y la pregunta, ¿por qué este valor no se encuentra en el protestantismo? La Iglesia Católica cuenta con millares de hombres y de mujeres célibes por el reino de Dios. Otra vez, la Iglesia Católica cuenta con millares de hombres y de mujeres célibes por el reino de Dios. Y vuelve a preguntar, ¿por qué esto no sucede con el protestantismo? ¿No será una señal de que se alejaron de la enseñanza de Cristo? Veamos, analicemos bien esta declaración que da Matuli. Primero dice que el ser célibe lo han tenido ellos desde un principio. Y luego dice, como reclamando, y dice, bueno, ¿por qué esto no lo han tenido los protestantes? ¿O no lo tienen los protestantes? Y lo dice ahí, en la Iglesia Católica hay millares de hombres y de mujeres que son célibes. Y que lo hacen por el reino de Dios. ¿Por qué esto no sucede en el protestantismo? ¿No será una señal de que se alejaron de la doctrina de Cristo? ¿De la enseñanza de Jesucristo? Veamos y pensemos. Ahora platicamos el día de ayer. Y eso sí lo decimos porque tiene que quedar muy claro algo. Ellos dicen que han tenido el celibato desde un principio. Sí, el celibato es su manera. Porque no se casan. Pero de célibes, lo que es en realidad la castidad platicamos el día de ayer, no tienen nada. Y realmente no sé dónde queda el dicho que Amatuli está mencionando, o la estadística que dice que en la Iglesia Católica hay millares de personas que son célibes. Y si hubiese alguno, que no lo puedo negar, ese no es sacerdote, ese no es monja. Si hubiera alguno por ahí que pues realmente podríamos decir que sea célibe, ese no es sacerdote. Eso sí estamos completamente seguros. Pero en este caso se está refiriendo a ellos, porque estamos hablando del celibato. Pero decimos aquí una pregunta para el público. ¿Realmente usted cree que los sacerdotes, por el hecho de no casarse, se guardan en santidad? ¿Usted cree que las monjas, por el hecho de vivir en un convento, realmente viven rezando y consagrándose su vida a Dios? ¿O usted cree que sea un pretexto para una doble vida? Bueno, lo esperamos después de nuestro corte intermedio
Puede llamarnos, como usted ya lo conoce, el teléfono área en cabina 714-602-8354 para que platique con nosotros en este programa. Nosotros conversamos. En un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos con ustedes en su programa Nosotros Conversamos. Estamos platicando de los incumplimientos que hace el Papa Francisco, o más bien dicho que no ha hecho, ¿verdad? A lo largo de ya más de un año de su pontificado con respecto a la justicia que debe de haber en casos de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos, y no solamente a sacerdotes, porque si regresamos de alguna manera rápida a la nota que salió publicada en el día domingo y que después fue desmentida por Federico Lombardi, vocero del Vaticano, él menciona que no fue entrevista, menciona que no es el 2%, menciona que posiblemente haya sacerdotes pederastas, pero que no puede haber ni obispos ni cardenales pederastas. Entonces, y yo me pregunto, César, ¿y esto nada más por el poder de su boca que él lo está mencionando así? O digo, porque si miráramos en las estadísticas lo que hemos venido mirando ya desde años anteriores, nos damos cuenta que sí hay este tipo de autoridades que... Bueno, pues nada más veamos el rango de autoridad que en la Iglesia Católica tenía el cura de México, que se encarga de hacer bastante dinero y bastantes violaciones. ¿Qué rango tenía este hombre? Este no era un sacerdote común y corriente, o sea, tenía un rango muy grande, tanto es así que, se hablaba de tú y recibía las bendiciones para sus para sus actividades del mismo Juan Pablo II. Estaba hablando de Maciel. Exactamente. Entonces, este no era un sacerdote común y corriente. Y esto nomás por mencionar un ejemplo. Entonces digo yo, ¿de dónde sacan este tipo de afirmaciones o comentarios? A mí se me hace que o sufren de amnesia o tienen amnesia voluntaria. La declaración de Lombardi fue la siguiente. El portavoz también niega en particular dos declaraciones que han atraído a la mucha atención y que no deben ser atribuidas al Papa. Que hay pedófilos entre los cardenales y que el Papa ha dicho con certeza sobre el celibato: voy a encontrar soluciones. O sea, si no dijo eso, entonces quiere decir que no va a buscar ninguna solución. O sea, aquí está diciendo que esa declaración de voy a encontrar soluciones no la dijo él. Entonces, si no la dijo, quiere decir que entonces no quiere poner cartas en el asunto. O sea, no quiere tomar una solución. Y de ahí decimos otra vez, entonces, he ahí las causas, las razones por las cuales tantas cosas aberrantes que han pasado. Y volvemos a la pregunta que yo hice antes de irnos al corte. ¿Cree usted que en realidad ellos se han guardado célibes? Lo que es en realidad en todo el concepto general de la palabra. Porque ¿qué es guardarse célibe? ¿Nomás no casarse y tener relaciones con una mujer y abusar de niños? ¿O el no casarse ya por él yo cumplo el mandamiento? ¿Qué es?
Porque decimos, lo establecido por Dios es una cosa, lo que ellos hacen es otra totalmente diferente. Pero, ¿qué le pasaría, por ejemplo, a un hombre que de veras teniendo esa... Porque el apóstol Pablo es muy claro y dice, bueno, es cierto que él habla de un mejor servicio a Dios si esta persona no se casa. Pero él dice, pero si no tienen el don de continencia, pues que no se casen. Y que en este caso es el don de continencia. El don de continencia no es en sí el de contenerse solamente, de aguantarse la necesidad. No, el don de continencia es no sentir esa necesidad, no aguantarse. O sea, porque el contenerse, podríamos de nosotros decir, bueno, es que yo la tengo y me aguanto. Pero no, aquí no la tienen. No, hay que entenderlo bien. El don de continencia es un don puesto por Dios, donde la naturaleza del hombre propio, de la naturaleza carnal, la naturaleza animal, instintiva que el hombre tiene de buscar pareja, simplemente eso no se da. No existe. No existe. O sea, no es que se estén aguantando, que digan ellos, bueno, pues como lo hace ver la Iglesia Católica poniendo muchos ejemplos de los eunucos anteriores, de la misma vida del Señor Jesucristo, de María, hablando que esas son muestras de que el celibato se practicaba en la primitiva Iglesia cristiana y la misma vida del apóstol Pablo. No, cuando el apóstol Pablo se refiere a que es más bueno no casarse y no tener mujer, no está dando orden de que esto se tiene que hacer. Más bien está diciendo, él está diciendo, si no, es más bueno hacerlo, pero es más bueno también, mejor hacerlo para no quemarse. Y solamente aquel que no tenga que tenga el don de abstinencia, practíquelo. ¿Por qué? Porque es un don que Dios da para que naturalmente la carne se contenga, no por propia voluntad del que tiene el don, sino porque es un don de Dios, ¿verdad? Una fuerza espiritual de Dios que hace que su carne simplemente no tenga estos deseos. Y tan nos tienen que ahí estamos viendo todas las consecuencias. Exacto. Una de las cosas que habría que ver, por decir, el que a una persona se le prohíba casarse, se le prohíba tener digamos, relaciones sexuales o casarse, que viene siendo algo normal, primeramente es un atropello al ser humano, ¿verdad? Y es algo que por naturaleza, dice el apóstol, que es mejor casarse a estarse quemando. Y dice que pues el marido cumpla con la mujer, y va explicando, y luego dice el apóstol Pablo, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea que al impedir esto, al no tener esto que es una necesidad natural, va a provocar en el hombre un daño primeramente psicológico. Pepe Rodríguez menciona en su libro que todos aquellos hombres sacerdotes que pues se aguantan, se tratan de controlar, se golpean, se pegan, se castigan, se echan silicio, se ponen cosas en los zapatos, al final de todo esto, cuando ya renuncian de sacerdotes, que están psicológicamente dañados, están locos, y los que todavía siguen en el sacerdocio pues abusan de niños. Es una perversidad que viene a causa del celibato. El celibato es un invento del catolicismo, pero a causa del celibato, las consecuencias que ha traído es atropella al ser humano, el derecho del ser humano, y como consecuencia la sociedad paga los delitos de los sacerdotes, ¿verdad? Vemos en los niños, en monjas embarazadas, y cosas que trae el celibato, que es un invento católico, y como decía nuestro hermano, no tiene base bíblica, no habla en ninguna parte de la Sagrada Escritura que el hombre esté solo, sino dice es bueno que el hombre no esté solo, y dice que es mejor casarse a estarse quemando. Lo que vemos es que la Iglesia Católica va en contra de todo lo que dice la Sagrada Escritura, en contra de todo lo que dice el Señor Jesucristo, y inventan su propia doctrina mirando su propio beneficio, mirando, ¿qué podríamos decir? Antes ellos se casaban, tardaron cuánto, César, para poder imponer esto, 1200 años para que se hiciera un dogma, tantos años. Este no es dogma, es una ley, pero en realidad esto fue impuesto desde el siglo IV, pero por ahora sí que situaciones que no estuvieron muchos de acuerdo, ya fue hasta el concilio que usted dice de Letrán, donde ya se establece un poco más oficial, pero en sí desde el siglo IV del concilio de Elvira
fue donde se empezó a decir que no, que se apartaran pues de engendrar hijos. Por lo mismo, en el Concilio de Elvira en el año 300, que se celebró del año 300 Sí, al el año 306. 305 después de Cristo, pero sí habla de un canon, César, habla del canon número 33 establecido en ese concilio de Elvira en el año 305, habla así y supuestamente dice fue realizado en España y lo menciona de la siguiente manera: se ha decidido, dice, decidido, entonces establece que es un canon, se ha decidido por completo la siguiente prohibición a los obispos, presbíteros y diáconos o a todos los clérigos puestos en ministerio, que se abstengan de sus mujeres y no engendren hijos, dice, y quien quiera lo hiciere sea apartado del honor de la Clerigresía. Ajá, de la clerigresía. Entonces sí está establecido como canon, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que está establecido por arbitrariamente, porque así lo hace la Iglesia Católica con todos sus cánones, es establecer leyes arbitrariamente como mandamientos, obligándolos a cumplirlos, ¿verdad? Dejando de lado lo que mencionábamos hace un momento, que aquel que tiene como don el don de la abstinencia, ¿verdad? Solamente Dios se lo puede dar. Aquí los están obligando a aquellos aunque no lo tengan, ¿verdad? Violando y contraponiendo el consejo que el apóstol Pablo le dice, ¿verdad? Si todo es bueno, dice, que desear obispado, dice, pero también es necesario que todo aquel que desea obispado, dice, sea marido de una sola mujer. O sea, ¿qué está dando a entender ahí el apóstol Pablo? ¿Qué está diciendo? Bueno, no lo está dando a entender, lo está diciendo claramente. Entonces, ahí hay una contradicción, ¿no? La Iglesia Católica establece y decreta por ley ese tipo de actividades sin que sean directamente dirigidas por el Espíritu de Dios o instituidas por el Espíritu de Dios. Pues mire, hermano, aquí como están ustedes, en el siglo IV, en el concilio de Nicea, en el año 325, se decreta una vez ordenados los sacerdotes, no pueden casarse, se les proclama el credo de Nicea. En el concilio de la Odisea, en el mismo año 325, las mujeres no pueden ser ordenadas. Esto sugiere que antes de esta fecha se realizaba la ordenación de mujeres. En el año 385, el Papa Ciricio abandona a su esposa para convertirse en Papa. Se decreta que los sacerdotes ya no pueden dormir con sus esposas en el año 385. Y así vamos viendo, hermanos, los años, los datos. En el siglo V, año 401, San Agustín escribe que nada hay tan poderoso para embellecer el espíritu de un hombre como las caricias de una mujer. Escribe este hombre en el siglo V, año 401. Y luego decía ayer, le mencionaba en el siglo VI, los excomulgaban por un año de su oficio a quien fuera encontrado con una mujer. En el año 565, el concilio de Tours II establece que todo clérigo que sea hallado en la cama con su esposa sea excomulgado por un año y reducido al estado laico. Y luego ya vemos las propiedades deben quedarse en el Imperio Romano. En el año 580, el Papa Pelagio II, su política fue no meterse con sacerdotes casados, en tanto no pasaran la propiedad, pasaran las propiedades de ellos a la iglesia y no a sus esposas o hijos. Entonces es lo que estamos viendo, hermanos. ¿Por qué le convino a la iglesia, al Imperio Romano, porque no es una iglesia, por qué le convino al Imperio Romano hacer esto del celibato? Porque de esa forma, muriéndose el sacerdote, muriéndose el perro con el hueso, ¿a dónde queda ya el hueso? No se lo van a dar perdone la expresión de la palabra, pero dicen, muerto el perro se acaba la rabia. Pero entonces todo este dinero que ya habían ahorrado, que habían hecho ya por robos o por X cosas, en vez de dárselos a las esposas o a los hijos, pues le quedaba al mismo Imperio Romano. ¿Por qué? Porque de esta forma iba a ser lo que hoy día es un imperio que a fuerza de inquisiciones, de matanzas, de exhortaciones, de robos y todo lo que ha ido haciendo a través del mundo, ha hecho con sus riquezas. Y ahora estos pobres hombres ingenuos, porque
Lo voy a decir, yo en un tiempo, cuando, pues por desgracia, yo nací también en la tradición, era mi deseo también cuando era pequeño, ser un sacerdote, estar pues al servicio de Dios. Pero bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, que me alejó de esa inmundicia y de esa secta satánica, que ya no me dejó continuar ahí. Pero hay hombres que sí realmente se dedican su vida al servicio de Dios, pero pues se corrompen porque pues en ese lugar no hay Dios, en ese lugar no hay Jesucristo. El que reina ahí pues desafortunadamente es el rey de las tinieblas, es el Dios de estos tiempos, que es Satanás. Y es por eso que el Imperio Romano hace esto, porque quiere opacar lo que es de Dios, dejándole a los hombres saber, está bien, no te cases, cuando te mueras, todo viene para acá con nosotros, pero tienes que saber que por ahorita tienes que darle toda la iglesia, vete con cualquier mujeres, a las monjas, como ustedes decían, tenemos páginas, pero montones de páginas de noticias, donde las pobres mujeres que también quieren servir a Dios, son abusadas sexualmente, las exigen, las obligan, no las exigen, las obligan, a que aborten a esos pequeños, porque si fuera una iglesia de Dios, dirigida por Dios, no cometerían claro que no lo es. Muy cierto. Lo de una nota que salió en el Heraldo de Puebla, donde menciona los pasadizos secretos de Mérida. Esos pasadizos se construyeron con el propósito de hacer una conexión entre las iglesias, los conventos y la catedral. Y ahí exactamente, en esos pasadizos, eran donde las monjas eran obligadas a abortar a sus pequeños. Y esos pequeños pues habían sido causa de una violación por los mismos sacerdotes. Qué tristeza es ver todas estas situaciones que, como estamos viendo lamentablemente, que hoy en día estamos viendo. Maltrato a mujeres, violaciones a mujeres, y dijéramos, bueno, que quedara únicamente en las monjas. Pero ahora está pasando más allá, en nuestros hijos, en niños que pues no están, Dios no los, ahora sí que no los formó con ese propósito. A todos nos dio exactamente un sexo, una forma y una función. Ahora esos hombres tan depravados que ahora no únicamente buscan una mujer, buscan unos niños y aún niños indefensos. No sé por qué hasta este momento las autoridades no han tomado cartas sobre el asunto, y al contrario, en lugar de que vayan deteniendo, tal pareciera que la Iglesia Católica está encubriendo eso y diciendo que es únicamente 2%, pudiéramos decir un 2% hablando de lo que lleva del año. Pero realmente, si vemos la historia y si vemos toda la historia de México, encontramos muchos conventos en todos los lugares donde se encuentran esos pasadizos llenos de esos fetos, producto de abortos que eran expuestos por aquellos sacerdotes. Pero aquí lo que me llama la atención es el concepto que maneja o que ha venido manejando desde hace siglos la Iglesia Católica en cuanto al ser célibe. Según ellos dicen que el ser célibe pues les da la mejor libertad, más amplia, de servirle a Dios con toda, sin estorbo, porque según ellos el estar casado a un hombre pues le impide, ¿verdad?, por estar atendiendo las obligaciones de sus hijos, las obligaciones de su hogar, las obligaciones de su esposa, le impide la libertad para entregarse completamente a Dios, lo cual esto es completamente torpe decirlo, porque nosotros lo vivimos claramente. Nosotros vemos cómo los ministros, que un apóstol de Jesucristo, con la autoridad que el Señor le ha dado, ha establecido ministros, ha establecido obreros que trabajan en verdad atendiendo a la iglesia del Señor, ¿verdad? Y que todos ellos son casados. Y que ninguno de ellos, para ninguno de ellos es impedimento para cumplir con sus tareas que un apóstol de Dios les ha dado para con la iglesia, ¿verdad? Ahora, si esto verdaderamente, este punto verdaderamente tuviera algo de realidad, pues no miráramos lo que usted está mencionando, ¿verdad? Si verdaderamente les diera esa libertad, bueno, entonces, ¿por qué tantas violaciones? Entonces, ¿por qué tanto engendrar hijos con las monjas? Entonces, ¿por qué tantos fetos? ¿Por qué tanta pederastía hasta ahora en la actualidad? Esto de la pederastía, digamos, hablando ya por medio de los medios de comunicación tan amplios en todo el mundo, bueno, digamos que es el tema de moda, pero esta es una situación
Este es un acontecimiento, ¿verdad? Es una práctica que en la Iglesia Católica está desde que es constituida la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Desde ese entonces se ve este tipo de situaciones. Y mencionaba César algo que decía que en ese grupo de personas que ahora el Papa los llamaba, decías que estaban involucrados todos en esas cosas. Sí. Significa que en algún tiempo, en alguna etapa de su vida, quizás fueron hasta pederastas ellos No, de hecho mismos. los buscan por eso, a la mayoría de ellos los buscan por eso y no solamente por eso. Hay otros que también, aparte de ser pederastas, son asesinos o ladrones o otras situaciones. Pero yo quiero dar un dato antes de que el tiempo se nos termine. Yo creo que es muy importante porque nuestro hermano Aarón decía que esto ha sucedido siempre, y sí, hoy porque nos damos cuenta nosotros. Pero hablamos de los siglos donde no había cámaras para tomar fotos, donde no había internet, donde no había Televisión. medios para darnos cuenta de tantas Así. cosas que están pasando, pero que está la historia. Así Que es. tenemos la así historia es. y que es la base que tenemos para demostrar que sí fue cierto. Hay un periodo en la historia que se le llama la pornocracia. Y bueno, se le llama así, se le conoce así porque básicamente es una época donde ahora sí estaban en todo su esplendor todo esto. Porque no había también nadie que los detuviera. O sea, no había quien le hiciera frente a la iglesia en esa época, decimos de la edad, pues de la Edad Media o antes y después, el tiempo del oscurantismo claramente como se le llama también a esa época, donde había de todo. Había sacerdotes y había papas que eran hijos de papas o habían sido casados, y por mencionar solamente algunos, Agapito fue hijo de Gordiano, otros miembros del clero. Silverio I fue hijo de Hormidas, que también estuvo como obispo de Roma. Marino fue hijo de un sacerdote. Bonifacio IV fue hijo del obispo Adrián. El Papa Juan XI, que es uno de los principales que yo quiero mencionar en esta ocasión. El Papa Juan XI, o XI, fue hijo del Papa Sergio III. De un papa. Y precisamente hablando de ojalá, yo los invito a toda la gente que me esté escuchando. Busquen la vida del Papa Sergio III. Búsquenla, en serio, búsquenla y se van a sorprender de muchas cosas. En la vida de Sergio III se involucran varias mujeres que son muy famosas por así que, porque eran en sí las que mandaban. Así como lo escuchan ustedes, eran las que de alguna manera incluso manipulaban a los papas en turno, y voy a mencionarlas a ellas. Una de ellas es la conocida Marosia, que era amante precisamente del Papa Sergio III. Y Teodora, que era otra de las mujeres que mangoneaban, por decirlo así, a todos los papas, los hacían como querían, y era una parte donde en sí, por eso se le llamaba así, porque eran todos contra todas, y precisamente esas dos mujeres que yo estoy mencionando, Marosia y Teodora, eran de lo peor. Después, posteriormente, años más tarde, siglos más tarde, vendría lo que es Lucrecia Borgia. Pero lo que es la época de Sergio III, y por eso les digo a todas las personas, para que lo busquen, ¿quién fue Sergio III? ¿Quién fue la familia de los Borgia? ¿Qué clase de castidad habría en esas familias? O sea, si a Matú le dice, no, es que en realidad se ha guardado el celibato y hay miles de personas que se han dedicado a Dios siendo célibes, ¿qué clase de castidad hallamos en esa clase de familias? Con los puros Borgia. Ve la historia de los Borgia, que la hija se metía con su propio padre Alejandro VI, ya siendo papa. La vida de Sergio III, el cual decimos tuvo un hijo que posteriormente fue llamado papa y que fue Juan XI o Juan XI. Y todo esto, que nosotros, si nos damos cuenta, las cosas son, pues ahora sí muy fuertes, y repetimos otra vez, ¿dónde está la castidad que supuestamente dicen tener? ¿Dónde está? Porque si realmente una persona, y platicábamos con el hermano Félix de un libro muy interesante que ojalá lo puedan buscar, se llama La vida sexual del clero, escrito por Pepe Rodríguez. Él ahí da muchos datos al respecto, y uno de los datos que llaman la atención es que entrevistó a una de las prostitutas y dijo, bueno, yo he tenido varios clientes que son sacerdotes y no han venido precisamente a confesarme. Entonces, la vida y también se dice que, hablando en lo psicológico, una persona que realmente tiene esa necesidad y la reprime al 100%, hasta su salud
se le ve afectada y incluso su salud mental, psicológica o material, si se le reprime a tal grado, precisamente por eso. Entonces, por eso decimos, alguien que tiene esas necesidades, es imposible que por voluntariamente las puede él solo reprimir, así al 100%, que él no llegue a sentir nada. Porque incluso hay quien, dicen, ha tratado de no sentirlo, dicen ellos, de castigar su cuerpo cada vez que lo sienten. Por ejemplo, hay testimonios de unas monjas que se ponían de esos cintos como de alambres para que, pues, al ponérselos ellas, pues sintieran el dolor. Pero había quienes, tanto en hombres como en mujeres, ese dolor, en lugar de apartarse, para no seguir haciendo cosas que no estaban bien, como satisfacerse a sí mismo, los orillaba a sentir mejor placer. O sea, que es lo que ya se conoce como lo que es el masoquismo, ¿verdad? Masoquismo. El placer todavía, en lugar de... El placer que causa el dolor. Sí, o sea, que en lugar de que el dolor los detenga, apartara. les causaba todavía más placer estarse ahí golpeando o de alguna. Entonces, otra vez, ¿dónde está la castidad en estos hombres? Es que no son dirigidos por Dios. Ojalá todas las personas que nos estén escuchando hagan ustedes una conciencia, hagan un balance. No es una iglesia dirigida por Dios. En una iglesia dirigida por Dios no suceden estas cosas. Al contrario, nuestro Dios nos dice que formó al hombre y a la mujer porque vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una compañera idónea. Nosotros los invitamos, señoras, si ustedes tienen a sus hijos, chequenos, revísenos. ¿Cuántas ocasiones que van a sus misas y los ven que cambian de actitudes, los ven que cambian de alguna forma de ser? Es cuestión de que ustedes busquen ahora que es tiempo el camino de donde está nuestro Dios. Nosotros los invitamos que nos sigan escuchando. Así es, y bueno, pues el tiempo se nos está yendo y pues ojalá las personas mediten, ¿verdad?, en todo eso que estamos hablando, estamos platicando. Y pues ahora sí, si el Papa pues hasta el día de hoy no ha puesto cartas en el asunto, y más bien dicho, no quiere, porque en realidad no quiere, porque la facultad pues de alguna manera la tiene. La tiene, él es la autoridad máxima, claro. Sabe que se le va a caer el puerquito, ese cochinito de oro que tienen ahí. Se le va a caer el negocio. Y viendo, como decía nuestra hermana, de los abortos y en los abortos de las monjas en los conventos, esto viene desde el siglo IX, año 836, en el concilio de Aix de Chapelle admite abiertamente que los conventos y monasterios se han realizado abortos e infanticidio para encubrir las actividades de clérigos que no practican el celibato. Estamos viendo, hermanos, desde años atrás. Sí, es como les mencionábamos, ciertamente ahora la modernidad de las comunicaciones nos ha permitido que esto, pues hasta cierto punto sea un tema de moda, pero es una práctica, es una forma de vida. Y en el siglo XI, hermano, para que también vean, así como dijo nuestro hermano César, siglo XI, año 1045, el Papa Bonifacio IX se dispensa a sí mismo del celibato, renuncia al papado para poder casarse. Entonces estamos viendo aún ellos mismos que los obligan a hacer, dicen, no, es que no puedo, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y es el tan famoso caso de un sacerdote aquí, ¿verdad?, que él mismo renunció y se fue a la iglesia episcopal porque quiso casarse, o más bien lo descubrieron, ¿verdad?, porque todo salió porque lo descubrieron muy a gusto allá en la playa. En la playa de Miami. Exactamente, entonces como ya lo descubrieron, pues ya no le quedó más que afrontar la situación, porque ya vivía con esa persona. Pero decimos, bueno, él dice, no, yo me quiero casar y se cambia, sigue siendo católico, pero vemos cómo claramente ellos no, aunque aparentemente cuando se ordenan lo aceptan, nunca lo cumplen. Sí, no, claro, es una división, la iglesia episcopal es una división de la iglesia católica, es la misma corporación, no podemos llamarle de otra manera más que esto, es un imperio, es una corporación donde solamente se genera dinero, se generan riquezas, se genera corrupción, y bueno, esto lo hemos visto desde siempre, según los datos. Pues nos despedimos de ustedes, deseándoles una excelente noche, ojalá realmente esos temas pues les sirvan a todos ustedes, los hagan reflexionar, y nos vemos en la próxima emisión de este programa. Nosotros conversamos, hasta la próxima, y que Dios sea el que los bendiga. Que Dios los bendiga. Nosotros conversamos.
no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.